es Expreso Yatasto. Un podcast de Acervo Yatasto. www.acervoyatasto.com. En el episodio de hoy, Borges, segunda parte, la muerte y la brújula. En una clase dictada en el Colegio Libre de Estudios Superiores, cuya versión taquigráfica fue publicada posteriormente bajo el título El escritor argentino y la tradición, Borges afirma lo siguiente: séame permitida una confidencia, una mínima confidencia. Durante muchos años, en libros ahora felizmente olvidados, traté de redactar el sabor, la esencia de los barrios extremos de Buenos Aires. Naturalmente abundé en palabras locales. No prescindí de palabras como cuchillo, milonga, tapia y otras. Escribí así aquellos olvidables y olvidados libros. Se refiere a Historia Universal de la Infamia y Evaristo Carriego. Luego, hará un año, escribí una historia que se llama La muerte y la brújula, que es una suerte de pesadilla. Una pesadilla en que figuran elementos de Buenos Aires deformados por el horror de la pesadilla. Pienso allí en el Paseo Colón y lo llamo Rue de Toulon. Pienso en las quintas de Adrogué y la llamo Triste de Leroy. Publicada esa historia, mis amigos me dijeron que al fin había encontrado en lo que yo escribía el sabor de las afueras de Buenos Aires. Precisamente porque yo no me había propuesto encontrar ese sabor, porque me había abandonado al sueño, pude lograr al cabo de tantos años lo que antes busqué en vano. Entonces pasemos al relato La muerte y la brújula. En este también tenemos un duelo, pero ciertamente de características muy distintas que harán de él un relato poco comparable con El desafío. Borges nos presenta a los duelistas desde el comienzo. De los muchos problemas que ejercitaron la temeraria perspicacia de Lönnrot, ninguno tan extraño, tan rigurosamente extraño, diremos, como la periódica serie de hechos de sangre que culminaron en la quinta de Triste Leroy, entre el interminable olor de los eucaliptus. Es verdad que Erich Lönnrot no logró impedir el último crimen, pero es indiscutible que lo previó. Tampoco adivinó la identidad del infausto asesino de Yarmolinsky, pero sí la secreta morfología de la malvada serie y la participación de Red Scharlach, cuyo segundo apodo es Scharlach el Dandy. Ese criminal, como tantos, había jurado por su honor la muerte de Lönnrot, pero este nunca se dejó intimidar. Lönnrot se creía un puro razonador, un Auguste Dupin, pero algo de aventurero había en él y hasta de tahúr. En este relato va a haber un cambio radical. Ya no se desarrolla en aquella Buenos Aires de la segunda mitad del siglo XIX. Estamos ante una Buenos Aires contemporánea, una Buenos Aires poblada de inmigrantes. Como vimos en el ensayo de El escritor argentino y su tradición, escrito, según dice, un año después de La muerte y la brújula, Borges reniega de toda su obra narrativa que tenía como eje al criollo de finales del siglo XIX, el culto al coraje, los compadritos de Palermo, y va a retratar una Buenos Aires nueva, representada por un crisol de nacionalidades. Pero Borges no va a poblar esta ciudad fantasmagórica que intenta representar en La muerte y la brújula con cualquier tipo de inmigrantes. Para entenderlo mejor, volvamos al ensayo, ya que es bastante representativo. En él Borges intenta explicar qué es ser escritor argentino, cuál es la verdadera tradición argentina. Va a renegar primero de la gauchesca, género que intenta dar cierre en Historia Universal de la Infamia y Evaristo Carriego, afirmando lo siguiente: ¿cuál es la tradición argentina? Creo que podemos contestar fácilmente y que no hay problema en esta pregunta. Creo que nuestra tradición es toda la cultura occidental y creo también que tenemos derecho a esta tradición, mayor que el que pueden tener los habitantes de una u otra nación occidental. Recuerdo aquí un ensayo de Thorstein Veblen, sociólogo norteamericano, sobre la preeminencia de los judíos en la cultura occidental. Dice que sobresalen de la cultura occidental porque actúan dentro de esa cultura y al mismo tiempo no se sienten atados a ella por una devoción especial. Por eso, dice, a un judío le será más fácil que a un occidental no judío innovar en la cultura occidental. Y lo mismo podemos decir de los irlandeses en la cultura de Inglaterra. Tratándose de los irlandeses, no tenemos por qué suponer que la profusión de nombres irlandeses en la literatura y en la filosofía británicas se deba a una preeminencia racial, porque muchos de esos irlandeses ilustres, Bernard Shaw, Berkeley, Jonathan Swift, fueron descendientes de ingleses, fueron personas que no
no tenían sangre celta. Sin embargo, les bastó con el hecho de sentirse irlandeses distintos para innovar en la cultura inglesa. Creo que los argentinos, los sudamericanos en general, estamos en una situación análoga. En La muerte y la brújula se enfrenta a la civilización y la barbarie en una ciudad de Buenos Aires sin pasado y sin futuro. A diferencia de los cuentos de cuchilleros y de compadritos que fueron recogidos, como dijimos, en Historia Universal de la Infamia o en Evaristo Carriego, estamos ante una ciudad contemporánea, posterior a la ola inmigratoria de comienzos del siglo XX. Aquí convive un crisol de nacionalidades, pero ciertamente no se trata de italianos, españoles, vascos, catalanes, ingleses, sino justamente judíos, irlandeses y también criollos, como Acevedo, que es un cuchillero, un malevo, una especie de gaucho judío que lleva el segundo apellido del autor, de Borges, el apellido de su madre, Leonor Acevedo. Compara a la tradición argentina con el pueblo judío. Borges va a ser un admirador de la hermenéutica de la mística judía, de la cábala, cuya temática está ya presente en este mismo relato, ya que el crimen se articula alrededor del nombre de Dios, del tetragramaton, el nombre del innombrable. Nombrar a Dios con el finito lenguaje de los hombres implica degradarlo, infantilizarlo. También tenemos al pueblo irlandés, una cultura que se encontraba injertada dentro del Imperio Británico, lo que lo llevó a perder su lengua, el gaélico, pero al igual que lo que sucedió con el pueblo judío, surgió una cultura muy rica y original dentro de Occidente. La ciudad fantasmal de La muerte y la brújula construye una Buenos Aires poblada con las nacionalidades que en el ensayo que acabamos de ver reconoce como iguales desde el punto de vista de la tradición y de la relación que tenían con la cultura occidental a la Argentina. El primer crimen tiene lugar en el norte de la ciudad de Buenos Aires. La víctima es un rabino, además de un cabalista, Marcelo Yarmolinsky, que se encontraba trabajando como corresponsal para el Jüdische Zeitung. Hay dos autoridades de la ley presentes en la escena del crimen, Franz Treviranus y Erich Lönnrot, que plantean distintas hipótesis acerca de este asesinato. No hay que buscarle tres pies al gato, decía Treviranus, blandiendo un imperioso cigarro. Todos sabemos que el tetrarca de Galilea posee los mejores zafiros del mundo. Alguien, para robarlos, habrá penetrado aquí por error. Yarmolinsky se ha levantado, el ladrón ha tenido que matarlo. ¿Qué le parece? Posible, pero no interesante, respondió Lönnrot. Usted replicará que la realidad no tiene la menor obligación de ser interesante. Yo le replicaré que la realidad puede prescindir de esa obligación, pero no las hipótesis. En la que usted ha improvisado interviene copiosamente el azar. He aquí un rabino muerto. Yo preferiría una explicación puramente rabínica, no los imaginarios percances de un imaginario ladrón. Lönnrot es un intelectual y la hipótesis de Treviranus dice que no le resulta interesante. Lönnrot se pone en el lugar del poeta, pero no lo conforma poéticamente en tanto que trama de relato policial, entre otras cosas porque el azar, según dice, está demasiado presente. ¿En qué basa Lönnrot para empezar a seguir la pista rabínica creyendo que se trata de un crimen antisemita? La razón es que encuentra escrito, cuestión que después sabremos que fue accidental, una frase en la máquina de escribir del hombre muerto. La primera letra del nombre, en mayúscula, ha sido articulada. A partir de esta pista, que Lönnrot cree que es obra del asesino y no algo que casualmente Yarmolinsky estaba escribiendo justo antes de ser asesinado, es que supone que está en presencia del comienzo de una serie de asesinatos que se van a articular alrededor de cuestiones de la mística hebrea, teniendo como eje el tetragrama y las distintas combinaciones que dan como resultado los 99 nombres de Dios. El Lönnrot, poeta y matemático, va a comenzar a idear una trama a partir de sus conclusiones y cálculos que acabará por convertirse en un laberinto en el cual el propio ideólogo se perderá y lo conducirá hacia la muerte. Lönnrot teje la tela de araña en la que va a quedar atrapado. El Jüdische Zeitung publica la noticia de la muerte del cabalista y cuenta, a modo de burla, que Lönnrot estaba siguiendo una pista que tenía que ver con la cábala, con el tetragramaton, y que en los 99 nombres de Dios estaba buscando el nombre del asesino. Red Sharlach, que era un salvaje, un hombre práctico, se entera de la hipótesis de Lönnrot por el Jüdische Zeitung. Se pone a leer los libros que estaban en la escena del crimen, en especial uno de ellos, Historia de la secta de los Hasidim, y va a poner en práctica el laberinto que Lönnrot construye en el plano, claro está, meramente teórico.
Lönnrot crea en su mente una trama matemática, geométrica, perfectamente ordenada, donde el azar no tiene influencia, alimentada sobre todo por su condición de poeta. En este punto podemos establecer una conexión con La carta robada de Edgar Allan Poe, que el propio Borges tradujo al español. En la versión de Borges, cuando se hace referencia al ministro que había robado la famosa carta sobre la que se va a centrar el relato y que comprometía a la realeza, por lo que debía mantenerla escondida para así seguir extorsionando y seguir teniendo el poder, mantenerla escondida de modo tal de que las autoridades, supuestamente tan eficientes, tan ceñidas al método científico, no la encontraran. Al ladrón se lo describe como poeta. No será tan insensato, pero es un poeta, lo que no es muy distinto, dice el relato. Esta condición es lo que hace capaz de esconder la carta donde las autoridades, con su sistema tan minucioso de búsqueda que no deja ningún potencial escondite sin revisar, fueran, sin embargo, incapaces de encontrarla. Lo que hace, sabemos al final y gracias a la mediación de Auguste Dupin, es dejar la carta a la vista, pegada en la chimenea. Lo que significa, o lo que Poe deja de manifiesto aquí, es que el hecho de que esté a la vista no quiere decir que sea visible. Pero hay algo más. El narrador dice sobre Lönnrot que se creía un puro razonador, un Auguste Dupin, justamente, pero algo de aventurero había en él y hasta de tahúr. Si recordamos el primer cuento de Poe en el que aparece el personaje de Auguste Dupin, Los crímenes de la calle Morgue, se habla de las características de la inteligencia, que no son solo analíticas, sino que deben ir acompañadas de la facultad de cálculo. Calcular no es en sí mismo analizar. Entonces va a referirse al jugador de ajedrez, capaz de lo primero pero sin esforzarse en lo segundo. En el ajedrez se trata sobre todo de la atención. Si ésta cede un solo instante, se comete un descuido que da por resultado una pérdida o una derrota. Como los movimientos posibles no solo son múltiples, sino intrincados, las posibilidades de descuido se multiplican y, en 9 casos de cada 10, triunfa el jugador concentrado y no el más penetrante. El razonamiento de Lönnrot, cual ajedrecista, y la trama que ingeniosamente va a elaborar será intrincada. Además, va a resultar incorrecta, al menos en los primeros 3 crímenes, porque, para su desgracia, sí adivinará el día y el lugar exacto del cuarto, pero no que él será la víctima. Sin embargo, la hipótesis de Treviranus acaba por ser la correcta, una hipótesis fruto de la experiencia, una hipótesis fruto del pragmatismo, pero que no logra complacer al poeta Lönnrot. El segundo en morir es Acevedo y lo hace en el oeste de la ciudad. Acevedo, recordemos, era el apellido de la madre de Borges, como mencionamos, la rama de su linaje que lo acerca al culto del coraje y a la defensa del nombre. Representa al cuchillero, uno de los últimos de aquella casta. Es, lo sabemos al final, el que comete el primer crimen, el que mata al cabalista del modo tan poco interesante que había descrito Treviranus. Scharlach le encarga a Acevedo que robe los zafiros. El encuentro con Jarmilowski es accidental y, siendo Acevedo un salvaje, un impulsivo, lo mata en el acto. Entonces Scharlach manda a matar a Acevedo por incumplir con el encargo, por haber arruinado todo el plan. Scharlach paga la muerte que debía Acevedo y aprovecha para poner en práctica la trama teórica de Lönnrot. En la pared, tras la cual yacía el cuerpo de Acevedo, se puede leer la segunda letra del nombre ha sido articulada, escrita con tiza por el propio Scharlach para hacer creer a Lönnrot que su teoría era la correcta y así caer definitivamente en su propio laberinto. El tercer asesinato no existe. Es un simulacro. Ocurre en el extremo este de Buenos Aires. Treviranus lo advierte en el acto. Se lo comenta a Lönnrot, pero este nuevamente hace caso omiso a sus palabras. Aquí está implicado un tal Finnegans. Recordar el Finnegan's Wake de James Joyce, novela a la que Borges no será indiferente. De hecho, acabará por ser uno de sus textos de referencia. La novela trata de dialogar con el lenguaje de los sueños como una realidad que es fruto de construcciones oníricas, así como este tercer asesinato. Scharlach lo que hace es ubicar los lugares de los crímenes estratégicamente dentro de los márgenes de la ciudad fantasma, la ciudad de Buenos Aires, de modo que los 3 puntos formen, al ser unidos, un triángulo equilátero sobre el plano de la ciudad. El mensaje del tercer asesinato puede llamar la atención. La última de las letras del nombre ha sido articulada.
Pero hay una trampa. El tetragramaton tiene 4 letras, de ahí su nombre. Pero lo cierto es que hay 2 letras que se repiten. Yud, Hei, Bab, Hei. En latín sería YHBH o JHBH, según se trate de Yahvé o de Jehová. De todas maneras, no dejan de ser 4, y Lönnrot debería saberlo. Todos los asesinatos fueron cometidos el 3 de cada mes, pero Lönnrot advierte que en el lugar del tercer crimen, alguien, supuestamente el asesino, subrayó en un libro en latín la siguiente frase: el día hebreo empieza al anochecer y dura hasta el siguiente anochecer. Por lo que, en realidad, los 3 asesinatos no tuvieron lugar el día 3, sino el 4 de cada mes. Esto le da la pauta a Lönnrot de que habrá un cuarto crimen. Lo que no sabe es que será el suyo. ¿O sí lo sabe? El tetragramaton, los rombos que adornan las paredes, los trajes de los arlequines con rombos, todo alude al número 4. A Treviranus le envían un sobre sellado que contenía un plano de la ciudad. Los 3 puntos donde habían ocurrido los asesinatos estaban marcados y estos formaban un triángulo equilátero. El primero ocurrió en el norte, el segundo en el oeste y el tercero en el este. Entonces Lönnrot, con la ayuda de un compás, ubica el punto exacto donde ocurrirá el cuarto crimen. Esta vez no se equivocará, ocurrirá en el sur. Él será la víctima. Lönnrot, desde el principio y desde el punto de vista de la cábala, peca en la dimensión de la biná, del entendimiento. El exceso de biná puede llegar a tener como consecuencia el dogmatismo, el de creer verdades absolutas. El dogma o las verdades absolutas imposibilitan el planteo de nuevas preguntas y por lo tanto sufre a nivel de la sabiduría, de la jochma en hebreo. Pero al tener certezas, uno bloquea una entrada a nuevos cuestionamientos. Lönnrot demuestra que está seguro de que el próximo crimen va a ocurrir en un lugar determinado, tal día y a tal hora. Estaba en lo correcto. El problema es que su exceso de confianza le impidió ver que él iba a ser o podría llegar a ser la víctima. Un detalle que puede resultar interesante y que nuevamente involucra a la cábala: el nombre de Dios, el tetragramaton, tiene 4 letras. 2 de ellas son Hei. Cada una tiene el valor numérico de 5. La primera letra, Yud, tiene un valor numérico de 10 y representa la dimensión de la sabiduría, a la jochma en hebreo. La primera Hei representa a la biná, la dimensión del entendimiento. Es la madre arquetípica, que pertenece a lo que se conoce como tríada intelectual. La segunda Hei, que es la última letra del tetragramaton, representa a la hija arquetípica. Es Malhut o el reino. También se le da el nombre de Shejiná, que significa la Espíritu Santo en femenino. Es la dimensión de lo material, de lo práctico. Para la mística judía, la primera Hei representa a la teoría, mientras que la segunda a la práctica, y una no puede prescindir de la otra. Las ideas se tienen que poner en práctica. Así, las 2 Hei sumadas, es decir, 5 más 5, dan como resultado 10. La Yud implica alcanzar la sabiduría. Entonces podemos decir que Lönnrot representa la primera Hei, la segunda letra del tetragramaton, mientras que Sharlach, hombre práctico, se apodera de la teoría de Lönnrot, que adquiere mediante el conocimiento, mediante la lectura de historia de la secta de los Hasidim y de los avances de la investigación que iban siendo publicadas en el Yiddische Zeitung, y lo pone en práctica, le agrega la otra Hei. Por lo tanto, termina venciendo a Lönnrot. El doctor Mario Saban afirma que Malhut y Binah son 2 partes de una misma realidad. En el Yud Hei Bab Hei, o sea, el tetragramaton, la Yud, 10, es Jochma, y de aquí se dividió en Hei y Hei, o sea, 5 en Binah y 5 en Malhut. Al combinar la teoría y la práctica, se alcanza la sabiduría y logra su objetivo. Sharlach gana el duelo. Como último punto debemos destacar algo que no debe pasarnos desapercibido. Lönnrot, el intelectual, va a morir al sur. Poco antes de perder la vista, Borges escribe uno de sus cuentos más memorables que se titula precisamente El Sur. En él se cuenta la historia de un intelectual, Dalman, que un día tiene un quebranto de salud, es hospitalizado y queda al borde de la muerte. Tiene que ser sometido a una operación. El despertar es descrito del siguiente modo: se despertó con náuseas, vendado, en una celda que tenía algo de pozo.
y en los días y noches que siguieron a la operación pudo entender que apenas había estado hasta entonces en un arrabal del infierno. Ese es el primer pensamiento que invade a este intelectual luego de haber estado al borde de la muerte. Entonces el relato continúa de la siguiente manera. En esos días, Dalman minuciosamente se odió su identidad, sus necesidades corporales, su humillación, la barba que le erizaba la cara. Sufrió con estoicismo las curaciones, que eran muy dolorosas, pero cuando el cirujano le dijo que había estado a punto de morir de una septicemia, Dalman se echó a llorar, condolido de su destino. Finalmente, Dalman es dado de alta y lo primero que hace es dirigirse al sur. En el cuento de Poe, el hombre de la multitud, el protagonista, un convaleciente recientemente regresado de las sombras de la muerte, como dice Baudelaire, aspira con delicia todos los gérmenes y todos los efluvios de la vida. Como ha estado a punto de olvidarlo todo, recuerda y con ardor quiere acordarse de todo. Se sienta en un café a contemplar las multitudes que vienen y van, hasta que su vista se posa en una fisonomía que entrevé en un abrir y cerrar de ojos y queda fascinado. El convaleciente se para y va tras aquella figura, perdiéndose entre la multitud. Dalman, con un impulso similar, se dirige al sur. A los lados del tren, la ciudad se desgarraba en suburbios. Esta visión y luego la de los jardines y quintas demoraron el principio de la lectura, porque llevaba consigo el libro de las 1001 noches. Entonces el desenlace lo encuentra Dalman cenando en un almacén donde en una mesa comían y bebían ruidosamente unos muchachones. Dalman desentonaba completamente con el ambiente, con el libro de las 1001 noches abierto sobre su mesa. Los malevos le empiezan a tirar bolitas de migas de pan. Entonces el dueño, para calmarlo, le dice: «Señor Dalman, no les haga caso a estos mozos que están medio alegres». Había sido nombrado. Sintió que esas palabras conciliadoras agravaban, de hecho, la situación, ya que ahora no tenía más remedio que defender su nombre. Ya no era un anónimo, no estaba perdido como el convaleciente de Poe en la multitud de las ciudades, estaba en el sur. Dalman, el intelectual, se para y se dirige rumbo a su inevitable fin. Desde un rincón, el viejo gaucho estático, en el que Dalman vio una cifra del sur que era suyo, le tiró una daga desnuda que vino a caer a sus pies. Era como si el sur hubiera resuelto que Dalman aceptara el duelo. Dalman se inclinó a recoger la daga y sintió dos cosas. La primera, que en ese acto casi instintivo lo comprometía a pelear. La segunda, que el arma, en su mano torpe, no serviría para defenderlo, sino para justificar que lo mataran. Salieron y si en Dalman no había esperanza, tampoco había temor. Sintió al atravesar el umbral que morir en una pelea a cuchillo, a cielo abierto y acometiendo, hubiera sido una liberación para él, una felicidad y una fiesta. En la primera noche del sanatorio, cuando le clavaron la aguja, sintió que si él, entonces, hubiera podido elegir o soñar su muerte, esta es la muerte que hubiera elegido o soñado. Aquí Borges parece estar uniendo en Dalman su novela familiar. El hombre civilizado, el intelectual como Dalman, se da cuenta cuando se encuentra en el umbral entre la vida y la muerte que estaba incompleto. La civilización necesita de la barbarie y con esta forma de morir es como si lograra la comunión. No está de más recordar el canto 26 de la Divina Comedia, que es conocido como el canto de Ulises. Dante llega al octavo anillo del infierno, donde estaban aquellos que ejercitaban una astucia pérfida y pecaron abusando de su inteligencia contra otras personas. En este anillo se condena, siempre desde la mirada cristiana dantesca, la metis de Ulises. El héroe de Troya, no contento de volver a su Ítaca, como Homero nos cuenta en la Odisea, abandona una vez más a su esposa Penélope y a su hijo Telémaco para emprender una nueva aventura en la que encontrará su muerte. Muere yendo en dirección al hemisferio sur. Este viaje al sur es juzgado desde el punto de vista de la cosmovisión de la comedia de Dante como, entre otras cosas, una condena al afán desmesurado de conocimiento. Esto fue Expreso Yatasto. Todas las referencias bibliográficas pueden encontrarlas en la descripción del episodio. El diseño gráfico está, como siempre, a cargo de Café Estudio Audiovisual. Búscalos en Instagram, café-estudio audiovisual.